En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los métodos existentes para colocar código PHP, CSS, JS en nuestros proyectos WordPress y cuál elegir en cada caso. Bueno, en nuestro podcast y en nuestros vídeos oirás de vez en cuando que hablamos de los snippets, de los fragmentos de código. Son pequeñas líneas de código que podemos encontrar en Internet, que te habrás encontrado buscando la solución a algún problema y que podemos pegar o utilizar en algún sitio de nuestro WordPress para cumplir esa función, deshabilitar alguna cosa, mostrar alguna cosa, modificar el comportamiento de nuestro WordPress para adaptarlo a nuestras necesidades. Son fáciles de añadir, de desactivar, de gestionar en definitiva y nos sirven para hacer cosas que quizás incluso con plugins no están disponibles o un plugin quizás sea demasiado porque tú quieres una funcionalidad o una modificación muy concreta. Y un plugin no existe para algo tan específico. Puede ser una función de WordPress en PHP, puede ser código JavaScript para interactuar con la página web o simplemente código CSS porque quieres modificar algún apartado, alguna sección de tu web y necesitas aplicar este tipo de código. Así que vamos con el primero. Para colocar código PHP disponemos de varios métodos. Tenemos el Functions PHP del tema activo, tenemos la posibilidad de hacer un plugin propio, un plugin de funciones que se le suele llamar, y tenemos los plugins de gestión de snippets como el Code Snippets que nosotros tanto recomendamos porque nos encanta. Así que vamos a ir viendo las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. El archivo functions.php sería el método más eficiente porque es un archivo que ya se está cargando, simplemente tendría un código adicional. Y además lo podemos editar desde el panel de administración de WordPress, desde el apartado de Theme Editor. Editor del tema. Claro está, siempre que no hayamos deshabilitado esta edición, que es algo que se suele hacer por motivos de seguridad. Es un método bastante directo, bastante sencillo, sobre todo si estamos habituados a tocar código, pero por contra tiene algunas desventajas. Por un lado, el código que metemos se mezcla con el del propio tema. El tema tiene de por sí ya algunas funciones, algunos códigos ahí metidos, y puede que si no somos muy expertos o no estamos muy habituados a tratar con este tipo de archivos o de códigos, nos cueste detectar dónde empieza nuestro código, si un código que pusimos hace un año realmente lo habíamos puesto nosotros o era del tema, y bueno, pues puede ser un poco más caótico. Pero su desventaja más importante es que perderemos los cambios si cambiamos de tema, porque está en un archivo que pertenece al tema activo, como hemos dicho antes. Si tú cambias a otro tema, cambias de Ocean VP a Astra, perderás esos cambios porque no se estará ejecutando. Evidentemente puedes copiar y pegar, pero eso ya se convierte en algo muy poco eficiente. Y también, si tienes un tema que se actualiza, es decir, no es un tema a medida hecho por ti, es decir, un Ocean, un GeneratePress, un Astra, un Hello Elementor y pones código en el archivo Functions, cuando se actualice se va a perder porque se descargará el nuevo archivo Functions que, por supuesto, no tiene tu código. Bueno, sí que es cierto que puedes hacer un tema hijo, un tema derivado del padre para no perder esos cambios, lo cual conlleva un pequeño proceso más. Y si quieres saber más, no te pierdas el episodio que grabamos en su día en el podcast sobre los temas hijo de WordPress. Por eso, esta opción no suele ser muy recomendada. Este método sería, no sé si el más sencillo, pero al menos el más directo, porque lo podemos llevar a cabo desde el panel de WordPress directamente, pero si no, tendríamos el siguiente, que es el plugin de snippets. Code Snippets en nuestro caso, es el que siempre recomendamos, y es tan sencillo como instalar un plugin en nuestro WordPress, buscáis Code Snippets, podremos añadir distintos snippets de código que podremos gestionar desde el plugin, activándolos, desactivándolos. Podemos elegir si se ejecutan en el frontend o en el backend o en ambos sitios a la vez. Es muy fácil de utilizar para clientes porque no necesitan acceder a ningún código. En el plugin tendremos un listado visual con interruptores que podrán marcar y desmarcar si así lo queremos, porque claro, también esto puede ser un peligro, el dejar a un usuario con acceso a administrador, a un cliente, acceso a desactivar funcionalidades que pueden ser importantes para la página web. También nos permite exportar o descargar los snippets en formato JSON o en formato PHP para poder reutilizarlos y compartirlos fácilmente. Al contrario que con el archivo functions PHP, no necesitamos acceso al sistema de archivos. En el método anterior necesitábamos tener acceso al archivo, ya sea a través del editor de temas o directamente a través del sistema de archivos. En este caso no, simplemente pegamos el código en nuestra cajita de los snippets y le damos a guardar. Además, este plugin en concreto tiene una versión Pro que nos permite, por ejemplo, mostrar los snippets de código en el frontend. Es decir, no que se ejecute el código, sino que se muestre para que los usuarios o visitantes puedan, por ejemplo, copiar el código y utilizarlo en su página web. También le van a poner muy pronto sincronización con su servicio en la nube, Code Snippets Cloud,
que por el momento es gratuito, podéis tener vuestros snippets también en la nube, pero la sincronización va a ser de pago. Hay otras alternativas a este plugin, otros plugins para gestionar snippets como VP Codebox, pero bueno, podéis investigar y decidir cuál es el que más os gusta. Y nos vamos con el último método, que se trata de tener un plugin propio, un plugin de funciones. Vendría a ser el método más avanzado de los tres, porque es eficiente, no dependemos del tema, no hay acceso a la base de datos, porque en los plugins de snippets hay que acceder a la base de datos para obtener el código y después ejecutarlo. Y aunque puede parecer un poco complicado, vamos a ver que hay algunas formas de hacerlo muy sencillas. Una posible desventaja sería que si añades un plugin para cada código, tendrás un montón de plugins en la lista de plugins. Sin embargo, con el Code Snippets los tienes en su propio apartado. Pero bueno, siempre puedes hacerte un único plugin que tenga muchos códigos y que vayas comentando cuando no los necesites. Es algo muy sencillo. O incluso separar el plugin en varios archivos y hacer una inclusión de ese archivo en el archivo principal y comentar solamente esa línea. Por ejemplo, si tienes un montón de snippets de tu membresía o un montón de snippets de seguridad, por ejemplo, pues puedes activarlos y desactivarlos también de manera sencilla. Y por último, una variación de esto sería utilizar un Mu plugin, un must use, los plugins obligatorios. Es un método muy sencillo para hacer que un plugin se active solo y que además no se pueda desactivar. Esto para temas de clientes que son administradores y no queréis que desactiven esa función, tal como hablábamos antes con el Code Snippets, esta sería una opción genial. Esos son los tres métodos que tenemos para Snippets PHP. Y nos vamos ahora con el CSS. ¿Dónde metemos el código CSS? Pues en principio lo podemos meter en la hoja de estilos del padre, en el archivo style.css. Tendríamos, eso sí, el mismo problema, que si es un tema que se actualiza, se nos sobreescribirán nuestros cambios con la versión del tema original. Por eso podríamos hacer también un tema hijo. Esa sería una solución para que no se nos borren los cambios. Pero igual que antes, solo deberíamos utilizar este método si son cambios de estilo que pertenecen al tema, que pertenecen a la apariencia, yo qué sé, el color de los títulos, porque hemos hecho una paleta de colores y los H1 tienen que ir en un color concreto. Evidentemente, si cambiamos de tema, el color va a ser otro y podríamos tener ese CSS en el tema hijo. Eso sí, no se debe utilizar esta técnica si tenemos código genérico. Por ejemplo, si has cambiado el estilo de la etiqueta strong de tus textos. Pero bueno, estamos hablando de hojas de estilo en cascada y lo más probable es que sean cambios de apariencia, es decir, del tema, y por tanto no sea un mal método colocarlo en style.css. El segundo método es a través del personalizador de CSS. Hace unas versiones de WordPress metieron una cajita en el personalizador para poder colocar código CSS personalizado. Lo bueno es que es independiente del tema. Si estamos colocando cualquier código que no quieres que se pierda cuando cambies de tema o cuando se actualice tu tema padre, lo puedes colocar aquí y se mantendrá independiente a los cambios de tema o a las actualizaciones. Además tiene otras ventajas interesantes y es que verás los cambios en tiempo real. El personalizador te permite ver todos los cambios que estás haciendo en la parte derecha de la pantalla sin tener que publicarlos. Con lo cual tenemos esta segunda ventaja, que el usuario que visita la página web no ve los cambios hasta que lo publicas. Y de forma similar al punto anterior con el PHP, editándolo desde el panel de WordPress, aquí tampoco necesitamos acceso a los archivos porque es un código que se está guardando en la base de datos. Y esta precisamente es una de sus desventajas. Para cargar código CSS que podría estar directamente en cualquier archivo, que es un recurso externo que se carga directamente y no se procesa en el servidor, estamos teniendo que hacer una consulta a la base de datos. En comparación a colocarlo en el Code Snippets, no podemos activar y desactivar los códigos que queramos porque está todo junto en ese campo del personalizador. El siguiente método sería colocarlo en un snippet PHP. Podríamos hacerlo en línea con una etiqueta style o podríamos encolar un archivo CSS como tal a través de la función wp-enqueue-style. Esto aplica también al código JavaScript porque funcionaría exactamente de la misma manera. ¿Cómo podríamos colocar estos códigos? Bueno, pues con todos los métodos anteriores, porque al fin y al cabo es código PHP. Por supuesto, podríamos utilizar el Code Snippets, que es gratis y además nos trae unos códigos de ejemplo, nada más que lo instalamos, que podemos duplicar y no nos tenemos que saber nada de PHP. Simplemente, donde pone ejemplo de código PHP, lo duplicamos y modificamos la parte del código CSS o JS. Pero es que además, la versión Pro de este plugin tiene un apartado específico para añadir códigos CSS y JavaScript y JS sin necesidad de poner nada de código PHP. Así que si no te quieres complicar nada, podrías adquirir la versión premium y colocar los códigos CSS de esta manera. Bueno, y entonces, ¿cuándo tenemos que utilizar cada método? El método de utilizar el archivo de funciones, el functions PHP, yo solo lo utilizaría cuando tenga código que sé que solo va a afectar al tema y, por supuesto, teniendo un tema hijo, evidentemente.
Pero es que en la práctica yo creo que en muy pocas ocasiones añadimos cosas que realmente pertenezcan solo al tema y que no las queramos conservar cuando vamos a cambiar de tema. Y aún así, os digo más, puestos a irnos a los extremos, prefiero tener algo que no voy a necesitar en el code snippets y no perderlo, a tener algo que sí necesito, perderlo porque cambio de tema y tener que ir a buscarlo, copiarlo, pegarlo, no saber dónde lo metiste, etcétera. Así que yo creo que esta opción quedaría prácticamente descartada. Y de hecho, a Yannick y a mí nos alucina mucho que en sitios de WordPress, en blogs, siguen recomendando utilizar este sistema. Además, sin mencionar ningún otro. Bueno, pues este snippet lo puedes colocar en Functions PHP. Porque yo, bueno, si comentas varias opciones, no me parece mal que esta la incluyas. El siguiente método sería el plugin propio. Que puedes decir, ya Elías, pero es complicado, yo no sé programar. No pasa nada, porque en realidad tenemos distintos métodos para crearlo. ¿El más sencillo? Pues un plugin. Resulta que hay un plugin que se llama Pluginception, que es una especie de asistente donde le ponemos el nombre del plugin, le damos a generar y nos genera los archivos de ese plugin. Al fin y al cabo nos está creando un nuevo plugin donde luego vamos a poder colocar nuestros snippets. Este Pluginception, lo podemos borrar y ya nos quedaremos solamente con nuestro plugin. Eso sí, tendremos que tener acceso al sistema de ficheros, ya sea desde el propio WordPress o bien a través de FTP o el administrador del hosting. Una segunda forma, si te manejas con archivos FTP y demás, sería tener una plantilla, una carpetita que ya tenga un archivo vacío con solamente la cabecera, porque al final un plugin, entre comillas, no es más que una cabecera donde viene el nombre, la descripción, la versión, etc. Y simplemente tendrías que duplicarlo, meterlo al proyecto y poner ahí tus códigos PHP. Pero es que al fin y al cabo ni siquiera esto hace falta. Con un programa de expansión de textos o de gestión de plantillitas, que es muy útil no solamente para temas de programación, sino para cualquier tema en el que queramos aumentar nuestra productividad, podemos tener guardada ahí la cabecerita, que es lo que yo hago para poder crear un plugin directamente con un comando de teclado que te saca el asistente para rellenar el nombre del plugin, la descripción del plugin, etcétera. Le das a Enter y ya tienes tu archivo de plugin. Lo bueno de este sistema de tener tu propio plugin de funciones, pues puedes activar y desactivar el plugin cuando quieras. O, como hemos comentado antes, comentar o activar y desactivar las funciones o los bloques de código a tu conveniencia. De hecho, otra opción sería hacer varios plugins agrupados por tipo de funcionalidad, como comentábamos antes. También sería algo muy práctico. Esta es la mejor opción si es un proyecto propio, si el proyecto es tuyo, o si el cliente no tiene permiso de administrador y no necesita estar gestionando esos snippets. O incluso si el cliente tiene permiso de administrador, podrías hacer un must use plugin para que el cliente no lo pueda desactivar. Y por último tenemos el método de code snippets. Es la opción más equilibrada por su flexibilidad, por su sencillez de uso, a pesar de que necesites instalar un plugin o a pesar de que los snippets estén en la base de datos. Es una opción que te permite colaborar con clientes o con otras personas, con otros profesionales. Como decíamos, los códigos se pueden exportar, reutilizar de forma sencilla. Sí que es verdad que al almacenar los códigos en base de datos puede haber una pequeña desventaja en cuanto a eficiencia, incluso una remota posibilidad de agujero de seguridad, pero bueno, todas las ventajas en comparación con las desventajas creo que hacen que sea el método que casi yo recomendaría por defecto. Si el proyecto es vuestro, podéis utilizar un plugin, y si el proyecto colaboráis con alguien que no está muy acostumbrado al código, podéis utilizar code snippets perfectamente. Y por supuesto para clientes en los que queráis permitir que puedan desactivar algunas funcionalidades. Aunque bueno, no obstante, en realidad un cliente no tendría por qué tener permisos de administrador y no tendría por qué poder desactivar estos snippets. Pero bueno, ya me entendéis. Y por supuesto, el Functions PHP, pues prácticamente nunca. Porque lo que podéis hacer en este archivo lo podéis hacer perfectamente en un plugin propio, que tendría mucho más sentido, y si no, en code snippets. Así que espero que te hayas aclarado si tenías a veces dudas de dónde colocar tus códigos o por qué utilizar un método u otro, cuáles son sus diferencias y ventajas respectivamente. Esperamos que te haya servido y que a partir de ahora tengas un flujo de trabajo un poquito más organizado. ¡Hasta la próxima!